Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Empezamos entonces revisando el calendario económico para esta semana y sobre todo destacaría los eventos que tenemos el miércoles 22 de marzo. Tenemos a las 8 de la mañana hora española los datos del IPC en Reino Unido, donde se espera una caída del 10,1% hasta el 9,8%. Luego, un rato después, a las 9:45 de la mañana hora española, tenemos una comparecencia de Lagarde. Y ya lo interesante vendría a la tarde, a las 7 de la tarde hora española, ya que, como veis, tenemos la decisión de tipos de interés en Estados Unidos. En este caso, en la previsión muestran 5%, una subida de 0,25 respecto a lo que tenemos actualmente, pero si habéis visto los últimos vídeos sabréis que actualmente estaba la situación un poco 50-50. La otra opción es que no haya subida de tipos y por lo tanto que ya hayamos alcanzado el techo de estos tipos de interés. Veremos entonces el miércoles a ver qué acaba sucediendo, porque esto viene sobre todo dado debido a lo que está sucediendo en el sector bancario. Luego también el jueves, por ejemplo, tenemos la decisión de tipos de interés, pero en Reino Unido. En este caso también se espera un incremento de 0,25 hasta el 4,25%. Y bueno, hay más noticias, pero tampoco quiero perder mucho más tiempo. Si hay algo que comentar, lo comentaré ya a lo largo de la semana cuando vayan dando pues estos datos. Empezamos entonces revisando más noticias y vamos a comentar sobre todo algunas relacionadas con Credit Suisse, ya que este fin de semana se ha movido bastante el asunto. Y bueno, comenzamos con la primera noticia, donde hubo una primera oferta por parte de UBS. UBS es una sociedad suiza de servicios financieros y bueno, es tanto banco privado como banco de inversión. Y ofrecieron $1.000 millones por Credit Suisse. El gobierno suizo planteó incluso cambiar las leyes del país para evitar el voto de los accionistas sobre el acuerdo. A mí personalmente, pero esto ya es una opinión personal, no me gusta esto que comentan, esta jugada del gobierno suizo, porque al final son cosas que yo entiendo que se dan debido a una situación en concreto, pero siempre nos venden que al final el mercado de acciones es más seguro y este tipo de cosas suceden, te cambian de un día para otro las leyes y no puedes hacer nada. Así que bueno, seguimos también con más noticias sobre este tema. Comentaban que según los informes la oferta que realizó UBS era más que nada porque se valoraba el banco en $7.000 millones de dólares por debajo de su valor respecto a lo que tenía el viernes. Una auténtica salvajada y precisamente yo creo que por eso hablaban sobre todo de este cambio de leyes que querían plantear para que los accionistas pues no pudiesen rechazar esa compra. Debido a esto, y a que parecía ser que la oferta no llegaba a salir adelante, salió Justin Sun y comentó lo siguiente. Parecía ser que la oferta de UBS se quedaba corta y a él le gustaría proponer su propia oferta de $1.500 millones para poder adquirir Credit Suisse y con esto quería luego integrarlo en el mundo de la Web3. Muy interesante esto, pero por desgracia parece ser que no va a ser posible, porque al final parece ser que se dice que ya se ha aceptado la compra de Credit Suisse por parte de UBS y que se estaría valorando que ha sido en torno a unos $2.000 millones. Además, aquí ha sucedido algo muy importante, que en este caso el Banco Nacional Suizo está apoyando la compra de UBS. Y para esto se ha incluido dentro de este acuerdo que se van a hacer a la hora de realizar la compra una línea de crédito de $100.000 millones, que es un poco lo que comentan también aquí en esta otra noticia. El Banco Nacional Suizo ha ofrecido a UBS alrededor de $100.000 millones en liquidez para ayudarlo a enfrentarse a Credit Suisse. Bueno, cuando dice enfrentarse se refiere a... Es que esta traducción es muy literal, pero que se refiere a la hora de que cuando realice la compra, pues si necesita
parte de esos 100.000 millones pues que dispone de ellos, así que nada. Y yo creo que con esto probablemente ya haya finalizado la historia de Credit Suisse, debido a que, bueno, con la compra y los millones que les está dando el Banco Nacional Suizo, ya seguramente puedan seguir adelante. Así que nada, seguimos comentando más noticias, en este caso tirando un poco más a lo que es el mercado cripto. Y vemos cómo las ballenas están acumulando más que el retail por primera vez desde principios de 2022. En este caso, como veis aquí, tendríamos que la ballena está acumulando de forma pues un poco más agresiva que lo que es el retail en este caso. Y esto no se veía pues desde comienzos de 2022, que bueno, en este caso no se ve en el gráfico, pero nos lo comenta aquí la persona que está compartiendo esta noticia. Más cosas que comentar. Esto más un poco como curiosidad para que veáis la situación actual de los holdings que tienen tanto El Salvador, MicroStrategy, Block y Tesla. En este caso, lo que se refiere a El Salvador y Tesla son estimados, pero bueno, se esperaría que por el momento Tesla esté en positivo, Block también esté en positivo y MicroStrategy y El Salvador por el momento están negativos. Comenzamos entonces revisando el gráfico de Bitcoin para ver a nivel técnico qué oportunidades podemos llegar a encontrar. Sobre todo vamos a hacer un pequeño repaso ahora al comienzo para ponernos en contexto, ya que como veis el precio de Bitcoin se ha disparado en estas últimas horas y ha habido oportunidades operativas. Yo de hecho he estado compartiendo en Twitter que me decís que luego que no opero. Yo no es que no opere, es que no comparto normalmente mis operaciones, pero más que nada porque considero que tampoco aporta mucho, la verdad. O sea, que yo comparta esto lo único que os dice es que he operado y aparte de eso no sirve para nada, ya que los setups yo los estoy compartiendo todos los días en los análisis. Luego ya, como siempre os digo, que cada uno opere en base a su análisis. A mí no me gusta que vosotros operéis en base a lo que yo digo. Podéis tener en cuenta mi opinión, pero no sirve de nada que operéis en base a lo que yo diga, porque al final así no estaréis ganando experiencia en el mercado y vosotros también os tenéis que dar golpes con el mercado, porque si no, no vais a poder aprender y esta es la única forma en la que podéis ganar experiencia. ¿Podéis tener en cuenta mi opinión? Sí, pero no basar vuestra operativa en mi opinión. Pero en mi opinión y en la de nadie. O sea, yo creo que es una tontería basar tu operativa en la opinión de otro, ya que al final eso puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, nada. Lo que os comentaba, ha dado oportunidades operativas bastante buenas. Yo, como veis, lo he aprovechado y de hecho ya cerré mi operación, no sé dónde fue. Fue sobre los 28.224. Epa, se me ha ido por aquí. 28.224, pues mira, bastante bien cerrada porque ahora está corrigiendo un poco, pero esto podría continuar. Ahora os comentaré más. Empezamos primero revisando el contexto, sobre todo para ver qué es lo que ha sucedido y entender por qué estamos viendo esto. Y es que comentábamos en el análisis de ayer que tuvimos un movimiento de sacudida bastante importante. Sobre todo después del test es donde tendríamos que esperar a ver una muestra de fortaleza clara. Le ha costado al precio, no ha sido algo rápido, que es lo que nos suele gustar ver. Porque, como veíamos aquí en este caso, sobre la zona del VPOC le estaba costando mucho al precio romper este nivel. Hay una resistencia aquí, pues nada, no podía porque empezaba a entrar presión vendedora en estos niveles. Luego tuvo un movimiento buscando un poquito más de liquidez, que era algo que valorábamos para ver si después de esa búsqueda podía romper esta zona de resistencia, pero parecía que le estaba costando de más y al final, hasta que no tuvo una compresión con la parte baja de la estructura y esta directriz bajista, no acabó teniendo la suficiente fortaleza después para romper estas resistencias que tenía dentro de la estructura. Entonces, como os comentaba, tuvimos la ruptura de esta directriz bajista y a partir de aquí ya fue cuando el precio se comenzó a acelerar y tuvimos ese cambio de contexto dentro de la propia estructura. Aún así, cuando llegó al VPOC, aquí como veis, tocó el VPOC y enseguida rechazó. Seguía entrando presión vendedora, pero lo importante fue la acción del precio que demostró después, que es que los compradores siguieron presionando al precio hasta alcanzar la parte alta de la estructura. Aquí en la parte alta ya estábamos viendo algunas huellas que no eran demasiado positivas para el escenario alcista, porque nos estaban diciendo que estaban absorbiendo aquí órdenes de venta. Mirad estas mechas cómo se quedaban justo en la parte alta de la estructura
Y además teníamos aquí algunos volúmenes que pues, nos indicaban que efectivamente estaba habiendo absorción de órdenes de venta. Aún así, los compradores siguieron presionando al precio hasta que lograron romper esta resistencia y luego ya pues tuvimos esta vela de intencionalidad alcista bastante importante, acompañada de mucho volumen. Luego a continuación también tuvimos una vela que no era muy positiva para el escenario alcista. Aquí es donde nos podíamos haber planteado también cerrar la operativa, pero bueno, yo en este caso dejé correr un poquito más. Sí que es cierto que en cuanto alcancé la parte alta ya me protegí y luego pues ya fue solamente dejar correr la operación. ¿Por qué decidí cerrar aquí? Sobre todo porque estamos ya pendientes de empezar, el lunes otra vez abren los mercados. Y los futuros cerraron sobre los 26.935. Entonces los 26.935, mirad dónde nos quedan. Es que estaría en la parte baja de la estructura. Ya sabéis que Bitcoin tiende a cerrar los gaps, no es algo obligatorio, no es un requisito. Pero ante esa posibilidad decidí cerrarlo porque además ya llevaba bastante recorrido. Así que nada, si el precio llegase a retroceder a partir de aquí, donde podríamos valorar otra nueva compra sería sobre la parte alta, que ya de por sí sería una mejor posición que la que teníamos cuando estábamos aquí por ese beneficio que hemos sacado. Entonces, ahora mismo está retrocediendo el precio, pero nosotros a nivel operativo lo que tenemos que hacer es esperar a ver si sobre la zona de los 27.556 podemos valorar una nueva compra, ya que esta es nuestra zona operativa y es donde deberían de volver a aparecer esos compradores a defender al precio. Ya que si venimos hasta la parte baja, si volvemos a reingresar en la estructura, lo que tendremos que considerar esto es una muestra de debilidad muy importante, sobre todo, como os decía, para lo que son timeframes más grandes, como por ejemplo 1 hora o incluso 4 horas, ya que estaríamos rechazando por completo esta zona operativa. Y nosotros, para darle continuidad al movimiento alcista, lo que esperaríamos es que pudiésemos incluso alcanzar esos 29.500, que es el siguiente nivel importante que tenemos en timeframes más altos. Entonces, un rechazo hasta a toda esta zona operativa, lo que nos estaría demostrando es mucha debilidad en el precio. Y, aunque fuese solo para cerrar el gap, eso no sería positivo. Así que vamos a esperar a que el precio llegue a esos 27.550 y ahí será donde podamos valorar algún tipo de compra. Si vemos ese reingreso, entonces ya está. Descartaríamos el escenario alcista y aunque pudiésemos valorar el escenario bajista, habrá que tener cuidado porque todavía en tendencias más altas podríamos tener algún tipo de continuidad alcista, porque a medio plazo todavía seguiríamos alcistas ya que el contexto no ha cambiado. De todos modos, si tenemos un retroceso, si el contexto cambia y buscamos niveles operativos más bajos, ahí tendremos que estar pendientes en temporalidades altas. Cuando estoy hablando de altas me refiero a 1 hora y 4 horas. Porque en este caso sí que podríamos buscar algún tipo de oportunidad en alguna de estas fractalidades. Más que nada buscando en los retrocesos algún tipo de oportunidad para incorporarnos en el movimiento alcista. Pero bueno, a priori la operativa que teníamos para este fin de semana era esta. Si hay suerte y si los compradores siguen manteniendo el precio en niveles operativos altos, podremos valorar una nueva compra sobre los 27.570 más o menos. Y si no, pues esperaremos a nuevas oportunidades en próximas estructuras o incluso en timeframes más altos. En este caso tenemos el VWAP semanal sobre los 25.500, pero a nivel operativo la estructura que teníamos la teníamos ya muy abajo. No creo que sea interesante volver a operar esta, así que esta, si me dais permiso, la voy a borrar ya y buscaremos nuevas oportunidades los próximos días. De todos modos, esto todavía no está descartado, así que muy atentos a las próximas horas en el timeframe de 15 minutos, porque esta estructura todavía podría dar una oportunidad para un posible movimiento de continuación alcista, que ahí ya como objetivo pues sí que estableceríamos esos 29.560 en un principio. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar revisando otras herramientas y empezamos revisando Bookmap en este caso. Veíamos una zona de ventas bastante fuerte sobre los 28.500 en estas últimas horas, que también añadía pues un motivo más por el que cerrar esa operación que yo llevaba en long. Y aparte de eso, zonas de compras no estamos viendo hasta los 26.500. Vamos a revisar
el multibook. Voy a ponerlo por aquí. Y voy a darle un poquito más de color a esto. A ver qué podemos observar. Aunque ahora mismo no estoy viendo nada interesante. Sí que había algunas compras aquí que han entrado a defender al precio. Y de hecho se han absorbido sobre la zona de los 27.800. Pero ya no quedan más compras. O sea, aparte de estas... No parece haber más compras. Se han absorbido aquí en 27.800 y 27.750. Pero aparte de eso, bueno, empiezan a entrar otra vez. Aunque ya no con el mismo volumen, ¿eh? Vamos a ver si hay algún nivel de soporte más abajo. Pero hasta los 27.000 no vemos nada. Pues nada, vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Revisando como siempre, para comenzar, los de medio plazo. Y luego ya pasaremos con los de corto plazo. Como veis, esta herramienta no entiendo yo muy bien por qué. Quizás es que haya que recargarla o algo, pero no sé. Pero lleva unos cuantos días sin funcionar. Pues nada, ya volverá a funcionar. Bien, en el mapa de medio plazo vemos más liquidez por parte de los longs. Sobre todo tenemos aquí en torno a los 27.915 un clúster. Luego en torno a los 25.980 otro. Y ya a partir de los 22.100 hasta los 20.323 más o menos. Tenemos también mucha liquidez por parte de los long. Por parte de los short no hay tanta. Hasta los 33.300 no hay demasiado más. Vamos a ver los mapas de corto plazo, aunque como veis pues esos ya estaban cargados. Pero bueno, mientras cargan, aunque este de medio plazo yo creo que estaba igual. Disculpadme que lo vuelvo a poner por ver si había algo más, pero no, yo lo veo parecido. Así que volvemos a poner los de corto plazo. Eso lo dejaremos para el final del análisis, como siempre, vamos por partes. Porque primero quiero revisar los CVDs. En general están acompañando todos al precio. No veo ningún tipo de divergencia de distribución. Quizás aquí hubo una pequeñita, pero la verdad es que esto no es tampoco muy... O sea, no es muy relevante, la verdad. Por parte de Binance, nada. Vamos a ver en otros exchanges. Huobi siguiendo también un poco al precio y los futuros tampoco se ve gran cosa, la verdad. Quizás aquí una pequeña divergencia en estos últimos minutos, pero esto ya dentro de la operativa no es interesante. Lo hubiese sido, por ejemplo, para horas anteriores, antes de que viésemos esta caída. Ahí sí que sería un motivo más para tener en cuenta para ese cierre de posición en long. Pero aparte de esto, poco más, señores. Así que vamos a poner los mapas de corto plazo. Y vemos bastante liquidez en este caso por parte de los long. Es normal. Así que muy atentos porque esto podrían ser zonas que vayan a liquidar en las próximas horas. Teníamos aquí, por ejemplo, en los 27.500 bastante liquidez, aunque ahora se está empezando a formar más sobre los 27.000. Y como veis es que hay mucha liquidez por parte de los long. Tenemos, podría decir 4 incluso, 4 clusters. Pero bueno, voy a decir más o menos las zonas. Tenemos uno en torno a los 27.895. Tenemos otro en torno a los 27.510. Otro en torno a los 27.200. Y ya este último sería hasta los 26.860. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.